Vamos a analizar a Bitcoin y estamos en $119.000. Hace un par de minutos subimos un video para la sección de miembros, en el cual, si bien es verdad que el análisis en 4 horas quedó un poco obsoleto porque hubo un par de problemas a la hora de subir el video y quedó un poco atrasado, proyectábamos una subida en el precio de Bitcoin, proyectábamos justamente que Bitcoin tenía que subir porque simplemente esta caída era para liquidar a todos los que estaban convencidos de que el precio justamente iba a subir a partir de los 118.400, a partir de esta zona en la cual veíamos una acción del precio totalmente favorable para que Bitcoin suba. Bueno, toda la gente que acá se convenció, pero que además de convencerse, porque yo también acá dije que el precio va a subir, ¿eh? Acá nadie es gurú y tenemos que entender que nadie sabe perfectamente lo que va a suceder con el precio de Bitcoin, mucho más cuando estamos hablando del corto plazo. El corto plazo es muy volátil, el corto plazo generalmente trae movimientos rápidos, inesperados. Entonces, no está mal errar una proyección, no está mal decir, miren, para mí a partir de acá Bitcoin va a subir y después nos agarra un stop loss. El stop loss justamente está para eso, está para que cuando entramos en futuros nosotros podamos tener gestión de riesgo, además de obviamente tener gestión del capital. Tenemos que entender que no se puede entrar a futuros con un 100% de nuestro capital ni con un 50% de él. Tenemos que entrar a futuros con un 4%, 3% de nuestro capital como máximo. Lo que está mal es sobreapalancarnos, y eso lo tenemos que entender. Si nosotros entramos acá, aunque sea con un 4% de capital, o sea, tenemos $1.000, entramos con $40. Perfecto, vamos con $40, pero vamos a 50x, gente, es muy probable, pero muy probable, que si el precio de Bitcoin tiene una pequeña caída de un 2%, a vos te liquiden. Porque entendamos que si vos te apalancás a 50x y el precio te cae un 2%, a vos en realidad te está cayendo un 2 por 50. Y un 2 por 50 es 100. Entonces, 100% de capital, 100% de pérdidas es liquidación forzosa. Y si vos te liquidan, si vos sos liquidado por el exchange, no recuperás el dinero que vos en realidad pediste prestado, ¿no? Es decir, devolvés el dinero que pediste prestado al exchange y aparte el exchange se queda con tu dinero. Y si bien esto parece algo básico de explicar, mucha gente evidentemente no lo entiende a la hora de sobreapalancarse en futuros. Por eso, nosotros dijimos, con poco capital, a 4x, si querían poner un stop loss por debajo del mechazo lo podían poner. No obstante, hoy vemos que el precio de Bitcoin sube, tal y como lo analizamos en la sección de miembros, a la cual vos podés unirte si le das el botón más que está al lado del de suscripción. Y para mí la subida que está teniendo Bitcoin es muy obvia. Evidentemente, cuando el precio rompe esta serie de soportes que teníamos, acá ¿qué hace la gente? Entra en posiciones en short. Al entrar en posiciones en short y al entender, ¿no? Al entender que estamos rompiendo un doble soporte sin mucha fuerza, simplemente poniéndonos por debajo de él, viendo que solamente una vela cierra por debajo del doble soporte. Ya posterior a esta vela, vemos una vela de reacción. Bueno, evidentemente cuando vemos esos panoramas, ya podemos dejar una proyección alcista clara porque solamente caemos para que la gente se meta en short y para que justamente esa gente que se mete en short hoy esté siendo liquidada con una subida de Bitcoin de aproximadamente un 4% a partir de la caída, ¿no? Es decir, 100 dividido 4 sería 25. Toda la gente que entró a más de 25x acá en short hoy está siendo liquidada. Entendamos el poder del apalancamiento y cómo nos puede dejar sin dinero de una manera muy fácil. Por eso no se sobreapalanquen, gente. Lo vivo diciendo en la comunidad privada, lo digo también en los videos públicos. No piensen que Futuros es una herramienta para ganar dinero a largo plazo. Futuros es una herramienta la cual tenemos que utilizar cuando estemos muy seguros de nuestros trades, cuando incluso sepamos que aunque algo salga mal, nosotros tengamos controlado ese panorama, ya sea porque suponemos que el precio puede volver a subir antes de ser liquidados o porque tenemos un stop loss, sea cual sea la gestión de riesgo que vos tengas, que no siempre es un stop loss. Muchas veces la gestión de riesgo es entender que estamos en un rango y que aunque el precio se nos pueda ir en nuestra contra por un momento, después va a volver justamente al precio nuestro de entrada, como efectivamente era muy probable que pase cuando el precio cae a partir de este punto, porque estamos en un rango, porque tenemos partes bajas y partes altas. Entonces, sea cual sea la gestión de riesgo que vos apliques, si vos no tenés una gestión de riesgo suficiente, si vos no querés entrar con poco capital a futuros, yo te recomendaría que ni utilices la herramienta, porque vas a perder mucho más dinero del cual vas a ganar. Entonces, hoy estamos subiendo en Bitcoin. Perfecto. Ahora, ¿hasta qué punto el precio de Bitcoin puede subir? Y efectivamente, ¿cuándo se va a romper este rango que nosotros venimos proyectando ya hace bastante en un gráfico diario? Nosotros desde que se dio esta vela con índole bajista dijimos, muy probablemente el precio de Bitcoin no caiga con fuerza, muy probablemente esta simplemente sea una vela de pausa, y es muy distinto a una vela de pausa a una vela bajista. En ese momento explicamos los argumentos. Si vos no viste el video, podés ir justamente al video que subimos el 14-15 de julio y entender los argumentos por los cuales nosotros pudimos anticipar este rango, que lo dibujamos incluso ese 15 de julio.
que para mí se iba a empezar a dar en Bitcoin. Ahora, no vamos a estar eternamente en este rango, no vamos a estar eternamente así. Ahora, en primera medida, tratemos de analizar el corto plazo de Bitcoin, tratemos de entender hasta dónde se puede extender este movimiento alcista, y yo creo que para eso tenemos que basarnos mucho en esta vela que tenemos en gráfico diario. Para mí esta vela que tenemos en gráfico diario, exactamente la del día, justamente 14 de julio, a partir de la cual yo proyecté un posible rango en el precio de Bitcoin. Para mí, sí o sí, posterior a estas velas, el precio tiene que ir a buscar liquidez, es decir, tiene que volver, tiene que ser absorbido por la zona alta del mechazo. ¿Cuál es la zona alta del mechazo? Toda esta, desde los 123.156, que vendría a ser el máximo histórico actual de Bitcoin, hasta quizá los 121.400 dólares. Todo este rectángulo, vamos a poner quizá targets un poco más bajos para no ser o para no buscar el dip siempre todo el tiempo el precio más alto, vamos a poner este rectángulo rojo. Para mí el precio de Bitcoin tiene que volver a ser rectángulo rojo porque desde el aspecto técnico, desde el análisis técnico, generalmente cuando se dan estas velas, el precio es absorbido después justamente por ese mechazo. Ya sea porque mucha gente se metió en short de acá y tiene que ser liquidada, porque mucha gente tiene stop loss en estas zonas, sea por la razón que sea, generalmente el precio hace eso. Entonces, ahora, bajando de temporalidad, yendo a un gráfico de 4 horas, entendemos que Bitcoin puede seguir subiendo, estamos en 119.200 actualmente, puede seguir subiendo quizá 2.000 o 3.000 dólares más a partir del precio actual. ¿Significa que vos tenés que entrar en long acá? No. Long acá no hay y la única posibilidad de que vos entres en long acá es entendiendo que el target máximo pueden ser los 121.000 y que tenés que usar stop loss. No obstante, si vos entraste cuando se rompió un soporte, porque vos entendiste que esto simplemente era para incitar a la gente que opera por rupturas, que se metan en short y posterior a eso liquidarlos, bueno, vos acá tendrías que estar tomando ganancias. Y a lo sumo, si no tomas ganancias, pone un stop loss al precio de entrada. No obstante, target máximo para Bitcoin en 4 horas, 120.900, 121.000 y ahí sí se tiene que estar tomando ganancias. Antes de que el precio llegue al máximo histórico, sí. Para mí antes de que el precio llegue al máximo histórico. Si vos estás especulando que va a romper los máximos históricos en estos días, entonces ahí vos podrías proteger, reitero, el precio de entrada y dejar correr a Bitcoin para ver si justamente rompe el máximo anterior y se va a nuevos máximos. Y mucha gente me estuvo diciendo si este patrón no podía terminar en un movimiento mucho más largo y mucho más extenso que quizá dure semanas o dure un mes, en el cual estemos justamente en una zona de engaño que se empiece a ampliar. ¿A qué me refiero con que se empiece a ampliar? Con que el precio haga esto, después haga esto y siga en rango durante mucho tiempo. Y yo creo que puede pasar algo similar a esto, pero no creo que se dé con movimientos tan grandes de Bitcoin ni que el precio esté mucho tiempo en esta zona. Es decir, lo que primero tenemos que entender es que después de una vela con absorción por la parte de abajo, una vela que claramente se encarga de liquidar a posiciones en long, en esta zona los próximos 2-3 días tendríamos que estar viendo a Bitcoin, si es que lo vemos justamente romper máximos, hacerlo los próximos 2-3 días. Si después de una vela, reitero, con absorción por la parte de abajo, Bitcoin no rompe sus máximos históricos en los próximos 2, 3 o 4 días, es decir, en la semana que está entrando el día mañana lunes, lo que se puede dar a partir de ahí es quizá un movimiento alcista hasta justamente esa zona que marcamos anteriormente, para caer quizá por debajo o a zonas cercanas a este nuevo mechazo. Es decir, lo que puede hacer el precio de Bitcoin ahora es buscar liquidez por el mechazo de arriba y después hacer exactamente lo mismo que analizamos recientemente, pero con el mechazo de abajo, es decir, buscar liquidez al mechazo de abajo. Esto haría que sigamos básicamente en el mismo rango que antes, simplemente que podríamos ampliar un poco ese rango, ¿no? Podría ser un rango un poco más ancho, por así decirlo, y que empiece a cerrar velas en zonas más altas y también en zonas más bajas a las actuales. Algo muy parecido puedo ver en este caso, ¿no? Teníamos un rango de Bitcoin, una zona de compresión delgada. A partir de una vela con absorción por la parte de abajo, vemos que el precio primeramente explota al alza, acá te hace creer que no va a parar de subir, cae de nuevo y ahí sí después sube. Entonces, algo muy parecido quizá a eso, me podría esperar en Bitcoin los próximos 2-3 días, subir a la zona de 121.000, 122.000 y a partir de ahí tenemos que tener cuidado porque ahí hay dos opciones clarísimas. O el precio de Bitcoin rompe máximos directamente, es decir, de forma directa estalla al alza y se va a los 130.000 en 2-3 días, o primeramente liquida a la gente que está convencida de que vamos a ir a romper máximos, teniendo una última caída para después subir. Entonces, el panorama es el mismo. El panorama es que vamos a estar de acá a un mes en 130.000, 127.000 dólares. No obstante, hay dos caminos diferentes en los cuales podemos llegar justamente a esos precios, que es subiendo directamente a partir de los precios actuales y que Bitcoin ya, al menos en un año o 2 años, no toque nunca más los 117.000, o que subamos, caigamos justamente a la zona de los 117.000, 116.000, la cual nosotros dijimos
ya con anticipación que es una zona de soporte confiable, es una zona que al menos para mí me da mucha, pero mucha confianza para establecerla como una zona de soporte, básicamente una zona en la cual no creo que Bitcoin caiga con fuerza por debajo de ella. Reitero, 116.000, 115.000 como muy barato, como una caída muy muy brusca a los 115.000 y a partir de ahí ver movimientos alcistas. Esta es mi proyección de Bitcoin. Después, cómo vos lo operes, cómo te apalanques, si vos acabas de ir a 20x y el precio tiene que hacer un movimiento bajista después para liquidarte, eso ya es una decisión que estás tomando vos. Yo no digo que te tengas que apalancar en long a 10x, o no, ni siquiera 10x, a 50x o 60x, porque estoy diciendo que el precio va a ser alcista. Yo lo que estoy diciendo es que mi proyección de movimiento va a ser este. Después, si vos entras sobreapalancado, si vos entras en futuro, cuando en realidad tendrías que estar operando en spot, porque Ethereum va a seguir subiendo y porque muchos proyectos cripto van a seguir subiendo y justamente las oportunidades las tenemos en spot. Después, si vos querés hacer las cosas entre comillas mal, es responsabilidad tuya. Yo ya dije al principio, no doy señales ni siquiera en la comunidad privada, doy señales, simplemente doy proyecciones. Yo no mando a nadie ni a comprar ni a vender. Hablando justamente de eso, en la comunidad privada subimos un proyecto el cual fue de los que mejor reaccionó a la caída que tuvimos en Bitcoin, a la caída básicamente que hizo que Bitcoin pase de los 117.000 a los 114.700, fue de los que mejor aguantó y no solamente de los que mejor aguantó, sino de los que tuvieron velas verdes grandes alcistas. Es un proyecto que está en Binance, es un proyecto que está tomando mucha, pero mucha fuerza en el mundo de las stablecoins. Entonces, si quieres acceder a contenido quizá un poco más dedicado justamente a la gente que quiere aprender a invertir, no aprender a hacer un 100x y hacerse millonario, sino aprender a invertir en el largo plazo, aprender a entender cuáles son los proyectos ganadores en la alt season, a entender los ciclos de la alt season también, los ciclos de Bitcoin y los ciclos de las altcoins, podés darle al botón más que está justamente al lado del de suscripción y acceder a una comunidad privada en la cual, reitero, no está dedicada a dar señales, no está dedicada a que vos entres y alguien te diga compra acá y vende acá. Está dedicada a que vos aprendas por tu propia cuenta a operar en el mercado. Vemos que en Ethereum seguimos subiendo, en Ethereum claramente vamos rumbo a romper esta triple resistencia. Yo no sé si con una pausa, no sé si haciendo algo por el estilo o yendo directamente a romperlo. Lo que yo sé es que cuando rompamos esta triple resistencia lo vamos a hacer con fuerza y de ahí muy probablemente nos vayamos a máximos históricos. Recordemos que en Ethereum no estamos en máximos históricos, estos máximos son máximos locales, es decir, son máximos dentro de una zona del precio, pero no son máximos históricos en el total del activo. Y si nos vamos a un gráfico mensual, claramente vemos que los máximos históricos en Ethereum están en los 4.900. Bueno, si rompemos este rango, probablemente nos vayamos a los 4.900. Ahora, las compras eran antes en Ethereum. Yo no aplico esa forma de invertir en la cual se compra a partir de rupturas, ¿no? Si el precio rompe esta zona, ahí compra. No, porque si el precio rompe esta zona, esta primera zona que tenemos de los 3.870, el precio de Ethereum se va a ir rápidamente a los máximos históricos. No te va a dar tiempo a vos de comprar. Y ya máximos históricos no se compra. Entonces, si vos querés comprar acá Ethereum, tenés que saber que el tramo que tenés vos es este. Este tramo tenés vos. Quizás hasta los 6.000, 7.000 dólares, puede ser, pero no más que eso. Entonces, en Ethereum las compras son, y en cualquier activo en realidad son en los retrocesos. Cuando el precio toca una media de 55, cuando hay miedo, cuando la gente se cansa, cuando vos detectás cansancio en la gente, las mayorías que comentan en las redes sociales que están cansados de Ethereum, que no quieren saber más nada, que el precio está hace un montón en la misma zona. Bueno, justamente todos esos comentarios que son señales de cansancio en el retail, que son señales de cansancio en las mayorías, bueno, son señales de compra. Y yo esas señales de cansancio las veía mucho en los meses de abril, marzo del 2025, de este mismo año, cuando el precio estaba aquí, cuando claramente la gente estaba cansada, porque Ethereum estaba a los mismos precios en los cuales estuvo en diciembre del 2022. Vamos con Cardano, vemos que ADA tiene un patrón bajista por la parte del monitor, no obstante está sabiendo reaccionar al alza. Yo creo que tranquilamente ADA puede volver a zonas cercanas al máximo, no obstante, todo depende de Bitcoin, ¿no? Entendamos que cuando Bitcoin cayó, ADA también cayó. Cuando estuvo este movimiento bajista, ADA también lo replicó. Entonces, si en los próximos días vemos que Bitcoin se asoma a los 120.000, 121.000, 122.000, pero después retrocede, en vez de romper máximos directamente, tiene el retroceso que marcamos recién, ADA Cardano tendría un patrón de ABC, el cual lo mandaría a una zona de media de 55 periodos, ¿no? Que sería la mejor zona de compra. No obstante, si Bitcoin rompe directamente máximos, ADA lo que haría sería subir directamente y este valle bajista se transformaría en un valle alcista, porque entendamos que el precio no se mueve por indicadores. Los indicadores nos dicen lo que está sucediendo en el momento y lo que sucedió en el pasado, no nos dicen lo que va a suceder en el futuro. Menos en un mercado tan manipulado por justamente el movimiento de Bitcoin, ¿no? Entendamos que estas criptos, incluso Cardano, que es un proyecto ya consolidado, de los mejores en el mercado, siguen teniendo movimientos muchas veces dependientes de Bitcoin. Si bien hay lapsos de tiempo donde toman vía propia, cuando Bitcoin cayó, ADA cayó,
y claramente no había nada que apunte a que ADA iba a caer. Estaba teniendo un movimiento alcista saludable, con velas con mechazos, por encima de una media de 55, también por encima de una media de 10 periodos. No obstante, cae Bitcoin y cae ADA. Por eso es que, si bien está teniendo momentos de independencia en sus movimientos, tenemos que entender que cuando Bitcoin cae con fuerza, cuando tiene esas caídas rotundas, la mayoría de los activos la replican. Quizá unos pocos, como los que analizamos en la comunidad, están subiendo mientras Bitcoin cae, pero son unos pocos y entendamos que en la mayoría de los retrocesos de Bitcoin las criptos caen. Por eso cuidado con apalancarse también en criptomonedas, cuidado con el apalancamiento y el uso de futuros en proyectos que no son Bitcoin, incluso cuando en Bitcoin es arriesgado usar futuros y apalancarse, en otros proyectos puede ser mucho más arriesgado. Recordemos que también en la comunidad tenemos un proyecto que tiene, para mí es de los pocos que tienen un potencial de hacer 10x, que está relacionado con las stablecoins y que para mí muy poca gente lo está viendo hoy por hoy y que tiene buen futuro realmente de acá a fin de año. Eso no quiere decir que tenga sí o sí un 20x, un 200x, no. A ver, es un alt-season esta diferente a las anteriores, eso ya lo explicamos mucho. Entendamos que hay muchos más proyectos y mucho menos capital en comparación, ¿no? O en proporción con la cantidad de proyectos que hay. Entonces, un 10x es oro en esta alt-season. Por eso es que lo analizamos, dedicamos un video a analizar ese proyecto. No obstante, como digo siempre, cuidado porque cuando todos estos activos suban, va a haber que tomar ganancias. No va a haber que quedarnos atrapados en ningún activo cripto cuando suban, cuando tengan esos 2, 3, 4 meses, como mucho 4 meses verdes, tenemos que salir a vender todo. Como digo siempre, si quieres unirte al canal para aprender a formar un sistema de especulación y entender justamente cómo invertir en criptos y no improvisar, no meter dinero de manera improvisada en el criptomercado, que es una manera justamente de pertenecer al 90% de personas que pierden en este mercado, puedes unirte al canal, no obstante, con suscribirte, con dejarme un me gusta, un comentario, a mí me ayudas un montón a que YouTube difunda mi contenido, que el algoritmo justamente haga que mis videos se difundan un poco más, se den más a conocer y yo puedo seguir haciendo mucho, pero mucho más contenido así, el cual creo que tiene un valor inconmensurable. Nos vemos mañana actualizando el precio de Bitcoin, que estén bien, que tengan un buen comienzo de semana y chau.